hacia dónde íbamos y las circunstancias no eran muy halagüeñas. O sea que la lucha de Pedro Joaquín todo el tiempo lo supo, que era seria. En cuestiones familiares y afectivas sí teníamos mucha coincidencia, en cuestiones políticas no tanto, porque Pedro Joaquín fue un irreductible antisomocista que nunca consideró la posibilidad de pactar con Somoza. Yo pertenecía al Partido Conservador que pactó con Somoza en diversas oportunidades y eso no lo toleraba él, pero eso no afectó jamás la relación personal que tuvimos. Le tocó vivir a él 3 pactos. El pacto de su tío, doctor Carlos Cuadra Paso, el pacto del general Emiliano Chamorro con Somoza y el pacto del doctor Fernando Agüero con Somoza. Fue enemigo acérrimo de los 3. Y los fustigó también y los atacó fuertemente. No creía en las componendas, menos con Somoza, porque él manifestaba que no se podía pactar con la corrupción. Aunque Pedro pues se llamaba conservador, pues teóricamente es liberal, la libertad básica. A Pedro Joaquín Chamorro, dentro del Partido Conservador de Nicaragua, pues siempre se le sintió como alguien que en realidad no estaba identificado con el Partido Conservador. Creo que Pedro, por ese lado también, él tenía su propia idea, su propio modo de actuar, su propio pensamiento político. Él es fundamentalmente un cristiano comprometido con los cambios, comprometido con la democracia, comprometido con los pobres. En ese sentido creo que políticamente hablando, estrictamente hablando, yo creo que Pedro Joaquín lo podríamos clasificar como un socialdemócrata. Una persona que cree mucho en la parte social, en los derechos sociales de los trabajadores. Que lo ubican un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha, dicen algunos, pero la verdad es que mi pensamiento es que él fue un hombre de derecha moderada, social cristiana. Él era conservador. Prueba de ello es que él fundó Acción Nacional Conservadora porque dentro del partido, ese movimiento, porque estaba totalmente en desacuerdo con el espíritu o la política pactista de muchos de los conservadores que estaban dentro del partido. Él tendía siempre a una especie de unidad con otras fuerzas políticas. Había gente conservadora que no quería nada con la izquierda y Pedro decía que no podía dejarse dentro de una alianza a nadie fuera de esa alianza. Y él aceptaba perfectamente a las izquierdas. No lo veíamos con mucho agrado y simpatía, pero no creo que estábamos equivocados porque la verdadera unión era sin discriminación ninguna, pero los conservadores no estábamos en ese momento preparados para formar parte de una gran coalición. Nos llegamos a convencer que era su pasión anticomunista la que lo hacía chocar, ¿verdad?, con el movimiento obrero que nosotros dirigíamos. Pero, nobleza obliga a decir, no era un antiobrero. En algunas huelgas que hicimos en ese lapso, la prensa nos ayudaba económicamente. Teníamos las páginas de la prensa para nuestra defensa como sindicalismo en nuestro movimiento obrero. Y también en los ataques que hacía el somocismo, porque hasta lo echaron preso algunas veces, también nuestro movimiento obrero declaraba huelgas y hacía manifestaciones en apoyo al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Él me contaba que era un gran convencido de que solamente logrando, y él lo dice en varios de sus escritos y demás, esa simbiosis entre los políticos y los obreros era que se podía lograr la transformación en este país y el cambio de las estructuras. Era un empresario moderno, tenía un concepto social de la empresa, pues él se sentía muy orgulloso porque él repartía utilidades a sus empleados. Fue uno de los primeros, por ejemplo, que reparte el 10% de las utilidades netas de su empresa, de la prensa. Fue la primera empresa que reparte entre los trabajadores, que todavía persiste. Si en Nicaragua hay aristocracia, pues él era aristócrata, está emparentado con todos la mayoría de los grandes ricos de Nicaragua. Ellos lo veían a él como una especie de Philippe Egalité,
Pero en realidad no era así. Por supuesto, si en un gobierno de Pedro Joaquín ellos hubieran tenido que pagar impuestos como Dios manda. Pedro Joaquín enfrentó una contradicción con el gran capital conservador, lo cual significaba una contradicción con el Partido Conservador, porque siempre estuvieron preocupados más por un entendimiento con Somoza que por una resolución de la dictadura. Curiosamente, Pedro Joaquín nunca fue bien visto con los Estados Unidos porque Somoza siempre fue como el procónsul de la política norteamericana en Centroamérica. Siempre les habló claro, con la franqueza que podía hablarle a un amigo o a un correligionario, así les hablaba a los personeros de la embajada norteamericana, porque siempre les manifestó su creencia de que ellos apoyaban a Somoza. Pedro Joaquín esencialmente era amigo de los Estados Unidos, pero no era servil. La relación de Pedro Joaquín con el tercerismo y el Frente Sandinista está también vinculada a su relación con los Estados Unidos. El triunfo de Carter despertó una gran expectativa, una gran esperanza en los sectores antisomocistas que no éramos del Frente Sandinista. Pero por el otro lado también hubo una evolución del Frente Sandinista con la tendencia tercerista que creó el Grupo de los 12, un grupo de empresarios, de dirigentes religiosos y de intelectuales que tendían un puente con los sectores no sandinistas. Y entonces, en ese momento se dio una gran convergencia, diría, de tres sectores. Él me envió este ejemplar de El enigma de las alemanas, que había sido su último libro, con una dedicatoria que dice: Sergio, un abrazo del probable número 13, Pedro Joaquín Chamorro. Esta dedicatoria es un tanto enigmática, porque dice del probable número 13. Cualquiera podría pensar que Pedro Joaquín iba a ser el número 13 del grupo de los 12. Esto sería, me parece, un tanto oportunista afirmarlo así, porque nunca lo hablamos. Hubiera sido una gran cosa tenerlo dentro del grupo de los 12, pero me parece que él quería seguir siendo la cabeza de una entidad distinta como era la UDEL. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza manda a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días, es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la de Plasma Féresis. Y esto de Plasma Féresis creo que ha llegado la hora de decirlo. Va a decir la historia que no solo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella.